Amada iglesia, hermanos, hijos en el Señor, hijos espirituales, qué lindo estar con ustedes otra vez este domingo. Es un privilegio nuevamente que Dios nos conceda en tiempos tan contrarios estar llevando la palabra del Señor. Creo que lo que uno anhela es llevarle la palabra oportuna, la palabra propicia para que usted sienta la administración, la vida, el espíritu que solo la palabra de Dios puede llevar a su corazón. Quisiera comenzar dialogando con usted y creo que hoy en la mañana vamos a dialogar algunas cosas. Creo que estamos arribando al mes de mayo y el 12 de hace mes y medio comenzó el encierro. Ya vamos a llegar a 2 meses casi. El 12 de mayo creo que iniciamos o llegamos a los 2 meses de este tiempo estar encerrados. Y una de las cosas que creo yo que la iglesia y yo me he dedicado, porque no puedo hablar por los demás consiervos, es que poder entender el trasfondo espiritual o el ingrediente espiritual que esta situación de encierro, de todo lo que lleva la pandemia, trae consigo. Hay un valor espiritual que viene implícito en esa situación. Por ejemplo, si usted se fija que el pueblo del Señor sale de Egipto, Dios lo lleva al desierto, y cuando comenzaron a acercarse a la tierra de Canaán, recibieron noticias de los gigantes, de todas aquellas situaciones, y mientras unos miraban la parte buena de que era una tierra que fluye leche y miel, y era una tierra que iba a ser habitada por ellos, que Dios se la estaba entregando, había otra parte del pueblo que estaba protestando, porque hay un componente espiritual. Siempre hay un componente espiritual que uno tiene que aprender a discernirlo. Si la iglesia deja de discernir la parte espiritual y nos quedamos solamente con lo literal, estamos casi caminando al borde del precipicio al no entender las cosas. Una de las cosas que pudiera agregarle como ejemplo es cuando estaba Goliat amenazando al pueblo del Señor. Estaba Saúl con su ejército poderoso, al otro lado tenían 39, 40 días de estar saliendo a hablarse, pero había un componente en el ejército de Israel que estaba afectando lo que era el temor. Y esas son cosas que el enemigo calcula, que las cosas en el mundo son calculadas para llevar un ingrediente espiritual que usted a simple vista, usted no puede percibirlo, pero al tiempo es como una gotera, puede comenzar a hacer un agujero, una deformación, y al tiempo puede comenzar a deformar o hacer, causar problemas. Pudiera yo mencionar más ejemplos, pero insisto, esta pandemia, este encierro, estas situaciones que hay limitantes para muchas cosas, cesó el júbilo, cesó el gozo, cesó la ofrenda, cesó la libación en la casa del Señor, y la iglesia ha regresado. Unos piensan que ha regresado, para mí es que ha vuelto a un estado de pseudo, volver al estado primitivo. Hay que entenderlo. ¿Qué componente espiritual puede ser el que nos está llegando? Puede ser. Yo estoy diciendo que no a todos, pero sí puede llegar un componente espiritual. Y esto lo dejó establecido el Señor Jesús en Lucas 21, versículo 26. Él dijo en este capítulo que es escatológico completamente, sobre los hechos futuros, que prácticamente estamos ya caminando sobre este capítulo, sobre Mateo 24. Y dice aquí, desfalleciendo los hombres por el temor. ¿Qué ocasionaba el temor? La expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos están sacudidas o serán sacudidas. Si usted vemos ahí hay un orden. El orden viene de los cielos. Si en los cielos se mueve algo, comienza a manifestarse en las cosas del mundo, y luego comienza como en el último eslabón, viene a pegar a nosotros los hombres. Si lo vemos de regreso, hombres, el mundo y los cielos. Así es todo.
Todo tiene un componente espiritual y un componente terrenal. Insisto, este versículo es importante porque aquí el Señor Jesús te está profetizando que este es lo que va a venir sobre los hombres. Y dentro de ese grupo de los hombres estamos nosotros, porque aún estamos en este cuerpo terrenal. Y dice ahí que esa palabra, desfalleciendo los hombres por el temor. Ese es el componente espiritual que en los últimos días va o está afectando a la iglesia, aunque en menor o mayor grado unos a otros. Y la manifestación de ese temor puede evidenciarse de una u otra manera en cada uno de nosotros. Unos han tomado ese temor, ha venido ese desfallecimiento y han habido varias manifestaciones. Por ejemplo, le voy a decir una. Unos pueden estar retrocediendo, abandonando la doctrina, abandonando las sanas costumbres, abandonando la roca, que es la enseñanza que no tienen. Eso puede estar sucediendo. Otra de las cosas que puede estar sucediendo es que estás comenzando a escuchar otras cosas que no son correctas. ¿Por qué? Porque siente que no le rinde lo que recibe, siente que no le ajusta, ocupa algo más. Entonces esto es caer como en una trampa y se vuelve como un efecto dominó. Y otra de las cosas que puede suceder es que nos estamos aislando, callándonos, porque todo es parte de un sistema, que ese sistema es el temor. Y el temor es el primer componente que atacó o llegó a Adán y Eva después de haber caído. Por eso se fueron a esconder, porque tuvieron temor. Y mire cómo son los ciclos. Así comenzó la caída. Y mire cómo está al final de los tiempos, otra vez aparece el temor. Entonces, avanzo un poquitito, porque ya me avanzaron 7 minutos. Y dice aquí que esa palabra desfalleciendo es la palabra apopsujo, y significa exhalar. Voy despacito. Exhalar es cuando usted acaba de correr unas 2 vueltas a un campo de fútbol o está subiendo por una montaña, y cuando llega arriba o a las 2 vueltas usted está aparentemente, y es posible que esté sacando más aire de lo que está respirando, entonces está exhalando. ¿Por qué? Porque hay una actividad pulmonar más amplia y ha habido una respiración. Entonces está exhalando, entonces está perdiendo oxígeno, está exhalando, se está como desinflando. Esa palabra es desmayarse. El desmayo viene porque la cantidad de oxígeno no fue suficiente en el cerebro, creo yo, si no me equivoco, y viene un colapso, una caída, viene una pérdida del equilibrio, entonces hay un desmayo. Otra de las cosas significa desfallecer. Entonces, desfallecimiento es cuando usted se siente demasiado débil, que no le cuesta mucho, se siente como pesado todo. ¿Por qué? Porque está desfalleciendo. Hay una enfermedad que afecta al oxígeno, la cantidad de oxígeno en los pulmones, y eso hace que usted comience a ahogarse, comience a sentirse que está desfalleciendo. Y casualmente, fíjense que esta pandemia a lo que ataca en su momento más crítico es a los pulmones. ¿Por qué? Porque se le comienza la capacidad en los pulmones de recibir oxígeno, y la gente se comienza a morir y comienzan a fallar todos los demás órganos, y viene la crisis y el colapso. Entonces, espiritualmente va un componente que puede ser que eso esté pegando. Al hombre va a pegar, pero nosotros como iglesia del Señor, esta palabra es preventiva para que usted, si ya está sintiendo estas exhalaciones, que está perdiendo ánimo, está perdiendo oxígeno, está perdiendo aliento, espíritu, póngale cuidado, que para eso nos vamos a sentar hoy a la mesa del Señor. Fíjese que esa palabra significa secarse. Secarse hace que usted ya no hay vida, ya no hay ánimo, ya no hay sonrisa, ya no hay alegría. Y me llamaba mucho la atención que ayer, después de una conferencia que tuve con los encargados que me ayudan en la iglesia, los colaboradores de iglesia, les dije, deberían de traer una nube para que lloviera, y cuando terminó la conferencia comenzó a llover. Yo salí como andaba a la calle a mojarme. ¿Por qué? Porque el calor, la sequedad que había ocupaba que me quitara la sequedad. Y realmente que la brisa cambió, la mañana cambió, la madrugada de la noche cambió, el día ya cambió hoy, a causa que hubo un cambio
hubo un momento de refrigerio. ¿Por qué? Porque me estaba secando. Estoy hablando en situaciones ya del clima. Entonces, otra de las palabras con que se conjuga este versículo, esta palabra en la Biblia es sin aliento. Sin aliento es que usted perdió completamente el ánimo. El aliento ya, usted puede ir ganando el otro equipo 5-0 y usted no tiene aliento para seguir ni tan siquiera echar el gol de la honra. Si va a 6-5 y ya no tiene ni aliento para empatar. ¿Por qué? Porque se quedó sin aliento, ya no tiene ánimo. Entonces, este componente es el que está afectando, y ya hemos hablado de esto al final de la iglesia. Pero el asunto es, ¿qué hacemos, hermano? Yo lo coloqué ahí. Ese miedo se puede convertir o trasladar a su vida en incertidumbre, se puede trasladar en su vida en angustia, en estrechez, de un montón de maneras. Ese miedo se puede convertir porque se está desalentando. Ahora, ¿qué debemos hacer? Fíjense, ¿cómo hacemos para que el ánimo, el seuge, el aliento, el espíritu sea renovado? Porque para esto nos vamos a sentar a la mesa del Señor. Para eso el Señor, entre otras cosas, diseña su mesa porque sabe que ocupa darle alimento. Así como el maná caía todas las mañanas, el Señor sabe bien. Y se lo ve después de que Él resucita a los discípulos, les ministró pan, les ministró alimento, porque sabía que se podían desalentar, se podían desanimar. Y por eso cada vez que apareció con ellos, les dio alimento. Cuando en Juan 21, cuando bajaron de la barca, les dio alimento a los que estaban camino de Emaús, les dio alimento cuando estaban encerrados en Jerusalén, y Él aparece en medio porque Él sabe que necesita darlos alimentos para avanzar y no detenernos. Porque, hermanos, esto no nos debe detener. Esto no nos debe detener. Escuchaba una diácona en la mañana y excelentemente lo dijo: la iglesia somos nosotros, la iglesia es aquel edificio que está allá. Porque realmente debemos que volver a entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El edificio es un edificio que Dios permite por misericordia para que nos congreguemos. Y Él establece su nombre ahí. Pero realmente la que se va a ir no es el edificio. El que se va a ir es usted, mi amado hermano. Es la iglesia la que se va a ir. Entonces, ahorita tenemos que voltear a ver que nosotros somos la iglesia y que Él va a sustentar su iglesia. Él lo va a sustentar a usted, porque puede ser que Él comience a ver, y puede ser que vea en su corazón, en el mío, que estos se están desalentando, que estos están desfalleciendo, ya ni quieren ni contestar, ya no les está apareciendo muchas cosas. Entonces viene Dios y dice: vamos a darle la mesa al Señor. Entonces, mire, yo me encontré en el Nuevo Testamento, solo voy a hablar del tesoro, del Nuevo Tesoro, cuando el Señor utiliza esa palabra ánimo, esa palabra aliento, esa palabra espíritu, para evidenciar que hay un problema, y cómo Él, a través de la Escritura, nos enseña a cómo recuperarlo o renovar el ánimo. Entonces, es importante, yo no vengo a hablarle a su alma, hermanos. Escúcheme bien, yo no vengo a citarle el libro, yo no vengo a citarle autores, yo no vengo a citarle refranes de personas célebres que a usted le animan y que usted se siente: wow, si lo que estoy haciendo, entonces si hago eso es manosearle el alma, es darle un poco de chinola y manosearle el alma, pero al final de cuentas el muerto sigue igual. Lo que yo le quiero hablar es la palabra. Lo que lleva espíritu y ánimo a su vida es la palabra de Dios. Cristo dijo: mis palabras son vida y son espíritu. Entonces, yo me encontré con varios ejemplos. Y el primero que le voy a citar es el del Señor. Porque también el Señor dijo que su ánimo estaba muy triste, que su ánimo estaba en crisis. Y eso está en esta versión antigua de 1858, Marcos 14:34 dice, y le dice Él a sus discípulos: de todas partes está triste mi seuge, mi ánimo, mi aliento. De todas partes. Me llamó la atención, está triste. Y dice que está tan triste hasta la muerte. Esa palabra ahí, alma ahí, ese seuge.
Esa versión lo traduce como alma, pero ya le dije yo, es aliento, ese espíritu, es alma también, es el ánimo que usted tiene, es la manera como usted evidencia su estado de vida hacia las condiciones exteriores. Y el Señor Jesús aquí, miren lo que está pasando. Viene el Señor Jesús después de la mesa del Señor, va al monte de los olivos. Él se siente que está viniendo el peso del pecado sobre todo el mundo, porque en ese momento el Cordero que Dios había mandado iba a venir, el pecado, la iniquidad iba a venir sobre él. Y en ese momento está sintiendo que el pecado está haciendo que el Padre lo esté abandonando, está haciendo, la muerte está viniendo sobre él. ¿Por qué? Porque el pecado está viniendo, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que está sucediendo ahí. Y viene y le dice a sus discípulos, miren, por favor, esperen aquí conmigo. ¿Y qué les dice? Velad, les dice. Velad. Eso significa, ¿saben qué? Quédense conmigo. Hagamos comunión. Si hay parte donde vemos la parte humana del Señor, es en este versículo, donde pocas veces depende de sus discípulos, pero como aquí su aliento estaba siendo afectado porque estaba viniendo muerte sobre él, y eso es algo que puede estar viniendo sobre usted y sobre mí, hermanos. Más de alguno está pensando, si a mí me pega esa cosa que anda ahí, bueno, aquí dejo este papel, ya habla usted con la esposa, a los hijos no vas a hacer esto, porque esto es lo que se está moviendo en el mundo. El 90% de las noticias son cuántos muertos van acá, cuántos muertos van acá. Cuando uno enciende la noticia le aparecen 3 indicadores: cuántos contagiados, cuántos muertos y cuántos se están salvando, y lo que se están sanando de eso es una cantidad bien poca. Entonces, por todos lados se puede parecer a lo que le pasó al Señor Jesús, pero Él dice, ¿sabe qué? Esperen aquí conmigo, no se vayan. Entonces, número 1, ¿sabe qué? No se quede solo. Punto número 1, no se quede solo. Si hay momentos donde usted tiene que hacer comunión con su compañero de armas, con su compañero de equipo, con su pastor, con su diácono, no subestime la comunión que usted aprendió a hacer en la iglesia. Por eso el Señor tuvo 3 años y medio con ellos, para enseñarles que Él debía amarlos, enseñarles que eran un grupo, que era un conjunto, que era una unidad perfecta. Y le dice, esa vez, esperen aquí. Punto número 1, ¿sabe qué? No me dejen solo. Hijitos, iglesia del Señor, no se quede solo. No se quede solo. No se quede solo. Pida auxilio. Haga claves. Haga señas. No se quede solo. Ustedes saben bien que a los que se quedaron solos no les fue muy bien. Elías se quedó solo y lo regaña el padre allá. ¿Qué haces aquí, Elías? Sansón era muy solo. Nunca hizo equipo, nunca convocó al ejército de Israel, nunca pudo unirlo. Era muy solo, demasiado solo. Juan, el primo del Señor, yo lo veo muy solo. Por eso él no puede unirse después a los discípulos. Se quedó solo. No se puede quedar solo. Cuando David se queda solo en aquel terrado y ve a aquella mujer, cae en tentación porque despachó a su ejército, a sus principales comandantes a pelear. No se quede solo. Fíjense que el Señor Jesús dice aquí, hey, esperen aquí, como diciendo, hey, no se me vayan a ir, no se me duerman. ¿Y sabe qué? Lo hace 3 veces, como diciéndole, ¿saben qué? Tengo que despertarlos y tengo que hacerme ver que hay alguien que está orando por mí. Usted necesita pedirle con humildad a las personas, oren por mí, ayúdenme. Estoy aquí, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus padres y viceversa. Tiene que hacerle sentir, hey, no puedo sentirme solo, necesito compañía. Hermano, llámense, chantéense. Yo hace una semana le llamé a los principales ministros, digo principales porque son con los que más me llevo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo está ya la cosa? Y chateamos, hablamos de esto. ¿Por qué? Porque si hay momentos donde nosotros debemos de estar en unidad, en compañía, es punto número 1. Punto número 2, y le dice después, y velad. Velad, ¿saben qué? Chavos, pónganse a orar, pónganse a revisar, estén en vigilia. Deben de acostarse,
pero mi corazón velaba, dice la mujer de los cantares. No se duerma. No se duerma espiritualmente, manténgase velando, manténgase orando, manténgase intercediendo, mantenga buscando las cosas espirituales, repase las prédicas, repase los apuntes, repase las visitas que ha hecho, repase lo que está inconcluso espiritualmente, esté velando. El Señor le dijo 3 veces, me voy a separar de ustedes a un tiro de distancia, a un tiro de piedra de distancia. Por favor, quédense conmigo. No crean que están solos, ni ustedes ni yo, no nos vamos a separar, pero velen conmigo. Velar es, necesito que oren conmigo, por favor. Si hay momentos donde las oraciones van a hacernos sentir fortalecidos y van a ser como un cañón en el cielo, es este. Esto se lo pidió el Señor 3 veces. Él miraba que se volvían a dormir y los venía a levantar otra vez. No, velen conmigo, por favor. Yo sé que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Por favor, Pedro, Juan, levántense a orar. Velen conmigo. Les decía, estoy débil. Les dijo de una manera muy sencilla, estoy débil. Y mire, 3 veces. ¿Por qué dice que lo dijo 3 veces? Hermanitos, no deje de estar en unidad, no deje de estar velando hasta que el cielo conteste. Y ese ánimo se lo renovaron al Señor. Lo que se le estaba desanimando, lo que se le estaba debilitando, dice después en este evangelio paralelo, Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Esa palabra es llenarle de ánimo, de fuerza, llenarla de ímpetu otra vez. Entonces, no deje de velar, no deje de estar en unidad, de estar en comunión hasta que el cielo conteste. Hasta ese momento, ya sea a las 10 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, hasta que el cielo conteste. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Recuerde lo que dice el Señor: la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Miren que ahí ni metieron al alma. Ahí le dicen al Espíritu: Espíritu, métete con el Espíritu Santo, que Él te va a decir lo que debes hacer. Hasta que el cielo mande un enviado y le fortalezca, hasta que le manden fuerza. Hasta ahí debe usted dejar de velar y estar en unidad. Después de eso se levanta el Señor con aquella solvencia, con aquel ánimo renovado y le dice: bueno, vámonos de aquí, que hoy sí está consumado todo. Y usted sabe la historia después, pero yo le quiero hablar de esa frase: su ánimo lo renovaron. Entonces, avanzo, mire este punto, Hechos 14:22. Mire, aquí está hablando la Biblia, el apóstol Pablo, de Bernabé y de todos los discípulos que andaban ahí, fortaleciendo los ánimos. Esa es la palabra que le acabo de colocar atrás, de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: mire qué evangelio, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanitos, qué predicación. Hermanos, si hay cosa que a nadie le gusta predicar y andar hablando, es de las tribulaciones, de los problemas. Ahora, yo no me quiero centrar en esto. Yo me quiero centrar en que allá había una persona que andaba fortaleciendo los ánimos. ¿Cómo fortalecía los ánimos y por qué? Mire pues, viene Pablo y llega a una ciudad. Llega a esa ciudad, si no me equivoco, es Derbe. Y ahí no le gustó la predicación en la iglesia donde fue. Los judíos lo sacan, lo golpean, le lanzan piedras y lo dejan casi como muerto. Yo creo que hasta le tomaron las medidas al cuerpo para ir a hacerle el ataúd. Lo dejaron tirado. De una u otra manera, como el Señor tiene la llave de la vida y de la muerte, Él se levanta, se va a otra ciudad, se va con los demás discípulos a otra ciudad. Y mire lo que sucede. Llega a este lugar y ¿qué es lo que hace? Fortalece la fe, el ánimo de los discípulos. Entonces, ¿qué le quiero decir? Mire, hermanitos, iglesia, no se junte con personas que no han pasado por pruebas y han salido aprobados. ¿Sabe quién es el único que puede animar el alma, la fe de otro discípulo? Una persona que estuvo en peligros, estuvo en asaltos, estuvo en pruebas.
pasó por desiertos, pasó por valles y los pasó. Esa persona sí puede animarlo a usted, pero andar con pesimistas, andar con gente que es muy nueva y no conoce las cosas de Dios, gente que no tiene doctrina, con todo respeto se lo digo, mejor que se pongan a aprender, mejor que se pongan a oír otra vez. ¿Por qué? Porque el único que va a animar, la fe de otro es uno que ya pasó por pruebas mayores a las que estamos pasando. Hermanos, a este hombre casi lo matan. Aquí le coloca el versículo. Dice que lo arrastraron fuera de la ciudad y pensaban que estaba muerto. Escúcheme bien, este hombre se levanta, Pablo se levanta, se lava la cara, se va a otro lugar y sigue predicando. Él no dejó de hacer la obra del Señor. Entonces, insisto, ¿quién es el que le va a animar a usted? Una persona que ya pasó por prueba, ya pasó por el quirófano, ya pasó por situaciones de accidentes, asaltos, yo no sé, violencia, y ahí está sirviéndole al Señor. No deje de hacer la obra. ¿Quién es el que lo va a fortalecer el ánimo? Usted, una persona que ya pasó por cosas peores. Entonces, esa persona sí déjese usted pastorear. Ya pasaron por pruebas económicas, ya pasaron por situaciones vergonzosas, terribles, y ahí estaban sirviendo. Hermanos, qué testimonios más lindos se ven en la iglesia. Yo no dejo de contar aquel caso que una vez estaba yo saliendo de la iglesia, estaban cerrando el templo y veo al par de diáconos, hermano, cerrando el templo, y yo estaba a punto de salir y veo el resto del parqueo y no veo ningún carro ni ninguna moto. Y digo yo, ¿y estos cómo se van a ir? Y eran los encargados del equipo. Yo dije yo, ¿cómo es esto? Hermanos, a rato yo los comienzo a seguir con la mirada y lo que estaban haciendo era comenzar a pedir taxi para irse. Y dije yo, ¿y estos no tenían carro? ¿Qué fue lo que pasó? Y ya no recuerdo qué fue lo que pasó, si alguien les dio jalón, yo les pregunté, no recuerdo el desenlace, realmente que no ese es el punto. Yo el punto de lo que quiero ver es que esas personas, ¿cómo las ha bendecido Dios? Porque a pesar de que tuvieron unas pruebas terribles, ¿cómo las ha bendecido el Señor? Ha bendecido a sus hijos, ha bendecido a su familia, ha bendecido su negocio, están bien, Dios no los deja abandonados, siempre tienen de todo y dan ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con ellos, ¿cómo se anima el corazón de uno, hermano? Dios los utiliza para animarnos, Dios los utiliza para animar a otros, Dios los utiliza para confortar el alma de otros. ¿Por qué? Porque ya pasaron por cosas terribles. Entonces, hermanitos, déjese pastorear, déjese animar por una persona que ya pasó por situaciones tremendas. Por eso él predicaba que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermano, no se asuste de las tribulaciones, no se asuste de las situaciones que otros han pasado, están pasando. Hermano, si esas son glorias que se le están adheriendo, esas son pepitas de oro que se le están agregando a su fe. No caigamos en un espíritu de juicio, que cuando alguien cae en tribulaciones es que está recibiendo juicio de Dios. No, más bien al contrario, Dios ve esas cosas como una oportunidad para enseñarle, una oportunidad para ayudar a otros. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Me dice pobre a los pobres, me dice hebreo a los hebreos. ¿Por qué? Porque él pasó por todas las dificultades de muchas, y cuando llegaba a personas con el mismo padecimiento, él, así yo pasé por ti, mira, vas a salir adelante. Entonces, mire, avanza un poquitito. Mire, otra situación, cómo ahorita la iglesia debe de aprender a que no desfallezca. Y este es elemental, este es básica, hermanos. Esta es la que yo receto, tarde, noche, día, llueva, esté cayendo granizo, esté cayendo fuego. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice después? Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, primero, mantenerse en unidad, velar,
hasta que recibe la ayuda de arriba. Segundo, juntarse con personas que han pasado por tribulaciones y ya entraron al reino de Dios y por lo tanto lo animan, no lo condenan, sino que lo animan. Cuarto, no pierda ahorita su mirada en el Señor Jesús. Ahorita, hermanos, va a venir y ya está viniendo una ola de declaraciones, porque pueden haber muchos que quieren estar compitiendo en dar la última declaración, darle el último rema, dar la Coca-Cola más helada del desierto. Quieren impresionar, quieren decir todo, y realmente que ya todo está dicho, ya todo lo predicaron. Realmente que solo estamos esperando que el Señor ponga la última pieza, las últimas piezas de rompecabezas, y que los dolores de parto comiencen a pasar a 8 y a 9. Pero lo que usted tiene que hacer ahorita es poner de una vez por todas nuestra mirada en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre, ya se lo he dicho, el hombre falla. El hombre se va a encargar de fallar. Yo le voy a fallar. Nosotros le vamos a fallar. El hombre le va a fallar, pero el Señor Jesús, aunque usted no se mantenga fiel, Él sí se va a mantener fiel. Dice en la Biblia que aunque pecásemos, fiel es el Señor en perdonarnos y limpiarnos de la maldad. Entonces, hermanito lindo, querido, su mirada tiene que estar puesta en el Señor y tiene que considerarlo. ¿Qué es eso de considerar? ¿Qué es eso de considerar? Considerar es esto: al Señor Jesús no lo querían en su casa, lo tildaron de loco y Él siguió haciendo la obra. Al Señor Jesús lo traicionó el que mojaba el pan en el mismo frasco donde Él estaba, y Él siguió haciendo la obra. El apóstol que Él se quedaba en la casa de Él, que le ayudó hasta a pagar con los impuestos, al final de cuentas le falla y lo niega 3 veces, y Él siguió haciendo la obra. Él dijo: me han dejado solo, y les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí. Hasta tuvo que ir a ter a unos que iban para Emaús, les dijo incrédulos a los discípulos, y Él siguió haciendo la obra. A Él todo el mundo le falló, a su familia todos le fallaron, y Él sufrió tal contradicción. Ese es lo que usted tiene que considerar, que al Señor, su Salvador, su Redentor, todo el mundo le falló. Todo el mundo lo negó, todo el mundo de otra manera lo despreció, porque a los suyos vino y no lo recibieron. Y Él no dejó de hacer la obra, porque Él dijo: mi voluntad, mi tarea es llevar a cabo la obra del Padre y terminarla. Por eso cuando usted ve esas cosas, viene algo sobrenatural sobre su vida. En ese momento viene algo, y aquí aparece, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando usted está viendo los sufrimientos de Cristo, cuando usted está experimentando lo que Él sufrió y Él no protestó, dice que fue como oveja al matadero, como cordero al matadero, no abrió su boca para protestar, lo examinaron. Hasta Pilato dijo: yo no encuentro culpa en este, y su mismo pueblo pidió al otro para condenarlo a él. Cuando usted ve eso, usted dice: ¿por qué entonces yo protesto? ¿Por qué entonces yo me detengo? ¿Por qué entonces yo me desmayo? ¿Por qué entonces yo estoy así? En ese momento que estás reconociendo tu debilidad comparada a la grandeza de este tremendo hombre que caminó en la tierra, que la tierra no fue digna de caminar ese pie santo sobre ella. En ese tiempo el ánimo comienza, en ese momento comienza a levantarte energía. Viene el Señor y te levanta el corazón, te levanta el ánimo. ¿Por qué? Porque estás consideras que tú comienzas a ver, como que comienzas a pasar la película. Por eso es importante, hermanito, que usted lea los evangelios. Vaya, lea lo que el Señor vive, porque dice el apóstol Pedro, Él dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, hermanitos, qué cosa más linda, hermanos. Mira al Señor Jesús, búsquelo, apréndalo a buscar. Es cierto que nosotros comenzamos primero viendo al hombre, al que nos predicó, porque recibimos la fe por la predicación, sí, pero debemos de pasar a este estado. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en el Señor Jesús. Él es el autor y el que va a consumar todo. Y dice ahí que lo soportó todo. Entonces ahí, en ese momento que tú estás considerando, y dice: Señor Jesús no protestó por esto.
El Señor Jesús no protestó por lo otro. Hermano, Él se quedó sin comer, Él se quedó sin recursos económicos, Él se quedó sin agua, lo dejaron solo frente a la samaritana y Él no dejó de hacer la obra. Y uno dice, cuando uno ve el esplendor, la perfección de Él, y yo me veo débil en ese momento, cuando estás considerando eso, es cuando te viene el poder, te viene el ánimo y recuperas el aliento, recuperas el celo. Entonces mire qué cosa más linda, mire qué cosa más linda. Ya estoy culminando, ya llevo 35 minutos, ya vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Hechos 27:20. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días. Así estamos ahorita nosotros, hermano. No vemos la claridad, la luz, la salida a esta situación por muchos días. Y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Hermano, qué versículo. Hermanos, este versículo, si nosotros lo ponemos en el 2020, en esta fecha, podríamos decir que es alguien que lo escribió en estos días. Que no ve salida al problema. Que el problema no es pequeño. Que esa tempestad no es pequeña. No es de mayo, no es de junio que se va a acabar. No es pequeña, no era una simple gripe, no era una situación de solo ponerse mascarilla, hermano. No era solamente de eso. Vienen un montón de cosas después. Ahorita están viendo cómo van a encarar la escasez económica, el problema económico post pandemia y todas las situaciones que tienen que irse encarando. ¿Por qué? Porque el mundo va a entrar en recesión. Entonces, esto no es de ahorita. Entonces, dice aquí que desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Hay gente que puede estar sintiéndose que ya no hay esperanza, desesperanzados. Yo no sé si se puede decir esto. Mire, ¿sabe qué está sucediendo ahí? Viene el apóstol Pablo, va rumbo a Roma, van muchas personas en el barco y de repente viene un viento, el Euroclidón, y los comienza a quitarle el dominio, las olas, el viento, comienza a azotar el barco, comienza a suceder cosas tremendas, comienzan a estar peleando por días, por noches, por madrugadas contra esa tempestad y se sienten ahí que ya no había esperanza, que ya el barco en cuanto comenzara a ceder todos iban a morir en alta mar. Ahí no había GPS, no había señal, no había internet, no había faro, no había nada. En esa época las cosas estaban difíciles. Una noche de esas, orando él, el ángel le dijo, ¿sabes qué? No va a haber pérdida, tranquilo, no te preocupes. Y viene él y le dice, ¿saben qué? Vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Él se fue a orar, como usted está haciendo ahorita. Él se fue a orar, no se fue a dormir como Jonás, él se fue a orar. Esta es lo contrario a lo que hizo Jonás. Él se fue a orar y dice, cuando viene de orar y recibe la revelación que él va a salir bien librado de esa tempestad, que es lo que yo le vengo a decir, usted va a salir bien librado de esta tempestad. Dios nos va a cuidar de esta tempestad. Usted cuídese y Dios lo va a cuidar a usted. Esa es su misión, es una relación continua, es una relación entre los dos. Dice el versículo 34, por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia. Por eso, ¿sabe qué? Vamos a tomar alimento, porque es para su salud y mi salud. Pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros va a perecer. Dice el versículo 35, habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Primero él lo parte, ahí, por eso lo subrayé, lo partió. Cuando dice lo partió es que él estaba ministrándole la mesa, estaba llamando el sacramento, estaba ministrándole lo que el Señor les dijo, esto háganlo cada vez que se acuerden de mí. Y dice que comenzó a comer. Y todos cuando lo vieron a él, que estaba comiendo, y estaban viendo lo que este hombre estaba cambiando su semblante, dice que entonces todos, teniendo ya buen ánimo, al ver ahí el cuerpo y la sangre de Cristo, al ver la administración,
Dice, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. ¿Qué les dio ese alimento? Le dio salud. O sea, yo le coloqué ahí supervivencia. Esta mesa de Dios te tiene que estirar, te tiene que alargar el ánimo, te tiene que alargar el espíritu, te tiene que alargar el ímpetu, hasta que termine todo este periodo de que tú y yo sobrevivamos. Aquí dice supervivencia, y estamos viviendo tiempos de supervivencia donde tú tienes que sobrevivir. Usted tiene que tener salud. Esa palabra es cuando dice salvo, es esa misma palabra. Entonces este pan también es para confirmar la salvación, para que tu ánimo no desfallezca. Entonces creo que esta es la quinta o sexta cosa. ¿Cómo recuperamos el ánimo? Con la mesa del Señor. Mire, se puede imaginar esa barca estaba siendo azotada y estaba un grupo de hermanos. Yo creo que todos se convirtieron, y al ver al hombre de Dios, así como está ahorita ese hombre de Dios en cada casa, así como está esa mujer de Dios ahí con los suyos, ahí está primero ella ministrando los elementos, está orando, está partiendo el pan, está colocando los elementos ahí, y la ven a ella que ella está creyendo. Los demás van a cobrar ánimo, van a ver a esta mujer, este hombre de fe, y dice que van a recibir eso. Ninguno de nosotros, ninguno de usted va a perecer. Hermanos, no va a haber pérdida. No va a haber pérdida, hermanos. La salida de nuestra salvación ya está toda escrita. Hermanos, ni la muerte es pérdida para nosotros. Hasta para la muerte hay salida, porque dice la Escritura, si se destruye este templo, en Dios tenemos un edificio. Así que le doy el lado más profundo y negativo, depende del punto de vista, porque Pablo dijo, me es mejor estar con el Señor, me es más beneficioso. Pero del lado más humano es que no va a perecer, que no va a haber pérdida. Entonces, no pierda el ánimo, no permita que el temor, el desfallecimiento a causa del temor vaya a afectarle a usted en estos días. Vamos a llegar a 2 meses ya sin congregarnos, vamos a llegar, y usted tiene que llegar robustecido, gozoso, lleno de ánimo, guardando la casa, lleno de ánimo, haciendo siempre buenas obras, velando por el pobre, velando para sostener la iglesia, velando para hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque hoy nos van a ministrar, hoy nos van a dar lo que ocupamos, el ánimo necesario, el espíritu que ocupamos para que podamos aguantar hasta el otro mes, y del otro mes al otro mes, hasta que el Señor diga, hermanitos. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a recuperar el ánimo. Yo no sé cómo está tu ánimo esta mañana, el domingo no sé cómo estará. No sé cómo llegaste a la mesa, no sé si te metiste, porque el pastor me va a ver que no estoy metido en el Facebook, no sé si me va a ver el diácono. No sé si estabas diciendo, voy a gastar el saldo mejor en ver más noticias. No sé qué estabas pensando. Pero tal vez ya hay síntomas de desánimo, de desfallecimiento. ¿Por qué? Porque ves que la cosa está para largo, ya tienes tiempo de estar luchando contra todo y estás sintiendo desesperanza. Pero yo te vengo a decir hoy, cobra ánimo, renueva tu ánimo. ¿Cómo lo vas a renovar? No con dichos, no con chistes, no con memes, no con citas o refranes de hombres, con palabras, es con cosas espirituales. Recuerde bien, nosotros somos que jalamos las cosas espirituales de la esfera espiritual, y de ahí con esa esfera espiritual nos jalamos las cosas celestiales, las metemos en esta atmósfera terrenal, y las cosas comienzan a cambiar. Entonces dice la Escritura lo siguiente, 1 Corintios 10:17, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, si usted va a leer el versículo 16, aquí le estoy ministrando la mesa del Señor, la copa de bendición que bendecimos. No es la participación en la sangre de Cristo. Esta palabra participación es koinonía. Ahorita lo que usted va a hacer es koinonía con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la koinonía,
en el cuerpo de Cristo. Entonces usted ahorita se va a hacer uno, usted ahorita se va a hacer uno en la sangre, se va a hacer uno en el cuerpo, se va a hacer uno en el pan, que uno solo. Ahorita nos vamos a unir más. Esta mesa tiene que unirnos más al Señor como un solo cuerpo. Él es la cabeza, y lo que Él va a hacer a través de esta mesa es que a través de nosotros fluya su sangre, que nos limpia, que nos purifica, que nos da ánimo, que nos da gozo. Y en ese cuerpo, cuando se ensambla, ahorita nos ensamblamos todos como un solo cuerpo en la mesa del Señor, recuperamos la forma, recuperamos el cuerpo perfecto. ¿Qué hacemos? Hacemos coinonía con su cuerpo y nos sentimos unidos, nos sentimos que estamos pegados a Él. Él dijo: nada podéis hacer si estáis separados de mí. Esta mesa del Señor nos tiene que volver a pegar a la vid verdadera. Nosotros los pámpanos vamos a poder saciarnos de esa savia divina que solo sus elementos nos dan, su carne y su sangre. Hermanitos, ahí donde usted está, usted es un sacerdote. Yo ya le enseñé cómo hacerlo. Yo voy a bendecir este pan. Yo bendigo este pan. Lo bendecimos y declaramos que este pan que está aquí es el cuerpo de Cristo. Él lo dejó aquí en la tierra, nos dejó la fe para poder decir que este es su cuerpo. Y nosotros, que somos muchos, somos su cuerpo porque participamos, y vamos a participar de ese pan que fue entregado, que murió, fue sacrificado por nosotros. Esto lo vamos a comer nosotros. ¿Para qué? Para poder ser uno solo con Él y sentir ese agradecimiento que tenemos. Que ministre el pan, que te sustente el pan, que te devuelve el ánimo, el gozo, que te devuelva la vida otra vez, la mesa del Señor. Yo bendigo esta copa, esta porción de vino, la bendigo, y esta es la sangre del Señor, para que usted la ministre en su hogar, en su casa, y este vino va a llevar gozo a su casa, va a llevar vida a su casa. Esta es la que va a hacer que usted y el Señor seamos uno, tengamos coinonía, nos volvamos pegados a Él. Y es lo que Él decía: estén conmigo y velad conmigo. Ahorita nos estamos uniendo más al Señor. Que esta mesa nos dé ánimo, que esta mesa nos dé poder, que nos dé gracia para aguantar otro tanto más de tiempo, pero animados, fortalecidos, agradecidos, sirviéndole, velándole, buscándole, sirviéndole al Señor como Él quiere que lo hagamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Yo te pido que bendigas a cada sacerdote, en cada familia. Yo te pido que bendigas a cada sacerdotisa y en sus casas, a todos los que van a participar. Ministrale, Señor, tu voluntad. Ministrale salvación, ministrale salud, ministrale, Señor, salvación, ministrale, Señor, vida eterna, Señor. Y que todo miedo huya, que toda enfermedad huya, que todo padecimiento en los huesos, que todo padecimiento en la carne, en la sangre, en los pulmones, Señor. Que esta mesa del Señor nos envuelva como un campo, Señor, de protección, Señor, contra todo, Señor, microbio, contra todo virus, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque no vamos a perecer. La iglesia va a sobrevivir, y usted tiene que levantarse de esta mesa del Señor con el ánimo renovado, con el aliento renovado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.